Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, no encontró a su pueblo precisamente en las mejores condiciones. Durante su ministerio terrenal nosotros vemos en los evangelios que Él hace denuncias de la religión de su tiempo, de su pueblo, que supuestamente debería estar adorándole y sirviéndole de la manera correcta, pero lo que vemos es que en los evangelios Jesús denuncia muchas de las doctrinas y prácticas religiosas de su tiempo. Y una de las denuncias más reiteradas contra los líderes religiosos era que ellos eran hipócritas. Una y otra vez vemos a Jesús hablando de la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Los fariseos estaban más interesados en aparentar que en ser. Estaban más interesados en aparentar que en ser. Y se esforzaban más en la obediencia externa de la ley que en entender verdaderamente la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a ella. Entonces simplemente se ocupaban de que externamente pareciera que ellos guardaban la ley, pero no se preocupaban de profundizar, de mirar si realmente estaban obedeciendo o no al Señor. Y podríamos hoy, en este tiempo, juzgar las acciones de estos hombres, al juzgar esa vida y esa manera de vivir de los fariseos. Podríamos condenar muchas de sus conductas, pero, como vamos a ver hoy en nuestro estudio, resulta que nosotros muchas veces en nuestra práctica también tenemos mucho de lo que tenían los fariseos, ¿no? Más de un deseo de aparentar que de ser. Entonces, lo que debemos hacer más bien es mirar lo que Jesús dice a estos hombres y aprender como iglesia, porque la pregunta es esta: si Jesús viniera y evaluara su vida hoy, su cristianismo, ¿tendría también que denunciar hipocresía? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Tendría que denunciar hipocresía? Hoy continuamos con nuestro estudio de la serie expositiva del libro de Nehemías con un lema, que es: Jesucristo edifica la iglesia a través de la iglesia. Y esta es la enseñanza 19 de esta serie, que se titula ¿Obediencia o apariencia? Esa es la pregunta de hoy. ¿Obediencia o apariencia? Y vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 18. Yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Dice: Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada para dar, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestro Dios. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escribas, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel tabernáculos en la fiesta solemne del día santo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su pesado en sus patios, los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó,
porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó el libro de la ley en Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Amén. Hemos terminado la primera parte del estudio del libro de Nehemías, que iba del capítulo 1 al 6, y ya hace unos domingos empezamos la segunda. La primera hablaba de la reconstrucción, la segunda habla de las reformas que Nehemías está haciendo en el pueblo. Ya se encargaron prácticamente de restaurar la parte física de la ciudad. Recuerdan que eran las murallas de Jerusalén. Ahora están empezando a hacer unas reformas que tienen que ver con restablecer la nación a lo que era, esa nación escogida de Dios. Y en nuestro anterior estudio vimos la primera parte del capítulo 8, donde se reunió todo el pueblo en la plaza de la Puerta de las Aguas, se recordarán, y el sacerdote Esdras sacó un libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley, y comenzó a leerlo desde el alba, dice la palabra, hasta el mediodía. En ese estudio vimos la honra que se le debe dar a la palabra, ¿no? La honra que se le debe dar a la palabra, la manera correcta en que un creyente debe acercarse a ella y la manera apropiada de leerla. Eso lo estudiamos el domingo pasado. El día de hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 8, donde veremos los frutos que vienen por acercarnos precisamente a Dios a través de una lectura reverente, clara y con sentido de las Escrituras. ¿Qué fruto hay para el creyente cada vez que se acerca de una manera reverente, queriendo entender claramente el mensaje del Señor y poniéndole sentido a lo que está leyendo? ¿Qué frutos hay? La pregunta, cuando vemos el texto, es ¿qué pasó cuando este pueblo dedicó ese tiempo? ¿Recuerdan? Fue mediodía de lectura. ¿Qué pasó cuando el pueblo dedicó ese tiempo y ese esfuerzo a entender la palabra de Dios? ¿Qué frutos dio? Entonces vamos a ver esos frutos. El primer fruto que encontramos en el texto que acabamos de leer es el arrepentimiento. Ese es nuestro primer punto, el arrepentimiento. Entonces la imagen que nos deja ver el versículo 9 de los acontecimientos es como dramática, ¿no? Nosotros vemos una situación bastante tremenda, ¿no? Vemos un pueblo que se ha reunido, que había leído las Escrituras, y pues debería haber gozo en ese pueblo. Sin embargo, mientras el sacerdote Esdras leía la ley y los levitas ayudaban a que el pueblo pudiese entender lo que decía, el texto dice que todo el pueblo lloraba, dice así, lloraba porque oían la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué lloraban? ¿Por qué lloraban cuando oían? Lloraban porque con la lectura recordaban la ley que Dios había dado y la que ellos y sus padres habían violado, ¿no? Recordemos que ellos vienen de la cautividad y entonces tienen que recordar que era esa ley por la causa por la cual habían ido al cautiverio, porque ellos habían violado esa ley. Lloraba porque mientras leían, el Espíritu Santo estaba convenciéndoles de pecado, haciéndoles entender la gravedad de sus acciones, su idolatría, su inmoralidad. ¿Recuerdan todos los pecados que había antes de que fueran llevados al cautiverio? El haberse apartado de Dios, de ese Dios que los había escogido, los había llamado como nación, los había formado como una nación para Él. De ese Dios con el cual se habían juramentado en pacto, porque eso es el pueblo de Dios, un pueblo que se ha juramentado en pacto. Nosotros también somos así, somos un pueblo que nos hemos juramentado en pacto con Dios. Así que lloraban al oír esa ley que habían violado, pero también lloraban al oír las advertencias y las consecuencias de violar la ley que están escritas allí en Deuteronomio, en Números, ¿cierto? Lloraban al escuchar esto porque sabían que ellos, por causa de su propio pecado, pues ya las habían vivido, ¿cierto? Cuando leían esto y leían que iban a ir en cautiverio y todo eso, ellos recordaban todo lo que sufrieron, recordaron el asedio de Nabucodonosor a la ciudad, cuando derribó los muros, cuando llevó cautivos los hombres, las mujeres, cuando hizo todo lo que hizo. Recordaban el hecho de haber llegado a esa tierra extraña donde no había templo, donde no podían adorar, donde no podían servir al Señor.
y todas esas cosas les traían dolor a su corazón. Lloraban porque Dios estaba obrando en sus corazones, dando arrepentimiento para vida. Y eso es algo maravilloso, cuando Dios obra en el corazón de una persona que está leyendo la Escritura. Era tanto el llanto del pueblo al escuchar la lectura de la ley, que en el versículo 9 y en el 11 nos muestran que Nehemías y Esdras y los levitas exhortaban a todo el pueblo para que ya no se entristecieran más, ni lloraran en ese día santo de fiesta. Les decían, ya no lloren más. Y aquí tenemos que entender un poco cuál era la dinámica de las fiestas sagradas, específicamente las que se celebraban en ese mes. Cada fiesta tenía un orden, y los 2 primeros días eran dedicados a la adoración a Dios. Recordemos que las fiestas tenían 2 enfoques. Por un lado, era un tiempo de honra a Dios, reconociendo que Él era el dador de todo, ¿cierto? De las cosechas, de todo. Así que era un tiempo de gozo, era un tiempo de alegría porque estaban agradeciendo a Dios. Pero por otro también recordaban la historia de Israel. Así que en los 2 primeros días estaban dedicados a la adoración a Dios, y ellos, como pueblo de Dios, lo que hacían era reunirse y compartir una cena en señal de amistad. Era un momento de regocijo público, pero por la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo allí en la lectura, estas personas, en vez de tener regocijo, ¿qué estaban haciendo? Llorando. Y por eso es que cuando Nehemías y Esdras y los levitas escuchan esto, pues ellos rápidamente les dicen, vengan, no lloren. Porque la ley ordenaba que tenía que ser un día de regocijo, de celebración. Entonces ellos les dicen, no lloren porque hoy es el día santo del Señor, no deberían estar llorando, sino alegrándose. Porque el gozo de Jehová es su fortaleza, les dice, ¿no? Y en vez de llorar, ellos les animan a algo, les exhortan a algo, y es que ellos vayan y hagan conforme a lo que está escrito. Les dicen, ya no lloren más bien vayan y hagan lo que dice la Escritura. El versículo 10 nos habla acerca de esto. Ellos debían era obedecer lo que la ley había establecido. Miren lo que dice ese versículo 10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo que está mandando no es otra cosa que lo que estaba escrito en la ley. Y es interesante, ¿no? Porque Él les dice, en vez de estar llorando, vayan y hagan lo que dice la ley. Y aunque el lloro es una expresión genuina de contrición, ¿cierto? No, o sea, no está prohibido llorar cuando estamos afligidos al reconocer nuestros pecados. Es una expresión válida de dolor por nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento va más allá de simplemente el lloro, ¿cierto? Porque hay personas que son muy sentimentales y pueden en medio de un momento de emoción llorar. Pero el verdadero arrepentimiento no se queda en el lloro, sino que avanza al cambio, ¿no? Avanza al cambio. Y es lo que invita aquí Nehemías y Esdras y los levitas al pueblo, que no se queden en la tristeza por lo que hicieron mal, sino que vayan y hagan conforme a lo que Dios había mandado, ¿no? El verdadero arrepentimiento no se queda en la tristeza, sino que avanza hacia transformar la vida en obediencia a la voluntad de Dios. Y ese era el llamado que estaban haciendo estos hombres. No solo a lamentarse de la rebelión y del pecado que habían cometido delante de Dios en el pasado, que los había llevado cautivos, sino que ahora, en el momento presente, debían empezar a cambiar esas actitudes. Y la forma era celebrando la fiesta como Dios había mandado. Y ese es un fruto muy importante de una lectura consciente de las Escrituras, el arrepentimiento, ¿no? Ese es un fruto muy importante. Pero la pregunta es, bíblicamente, ¿qué significa arrepentimiento? Miren que tanto en el hebreo como en el griego, en el hebreo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el griego, las palabras que se usan para hablar acerca del arrepentimiento, lo que son palabras que nosotros traducimos como arrepentimiento, son palabras que nos dan a entender que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Eso es el arrepentimiento, es un cambio de manera de pensar.
de la manera en que nosotros entendemos, sentimos, queremos, de nuestra manera de pensar, entender, sentir, querer, de expresar. Todas esas cosas. Es un cambio. Y ese cambio se expresa en tristeza y dolor por lo que se hizo, ¿cierto? Por lo que se había hecho mal, ¿no? Como cambiamos nuestra manera de pensar, entonces vemos atrás y decimos, como estábamos viviendo no estaba bien. Lo que estábamos haciendo estaba mal, ¿cierto? Lo que cometimos fue un error, un pecado y no hicimos bien. Y es lo que estaba haciendo Dios en medio de esta lectura a través de la palabra. El hombre desde la caída es un pecador, es un enemigo de Dios, es un esclavo del pecado. Y todo su ser está manchado con el pecado. La Biblia lo muestra de esa manera. De tal manera que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos están manchados ¿de qué? De pecado. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos. Debemos confiar en ¿quién? En Dios, en el soberano, ¿cierto? Cuando una persona lee atentamente la palabra de Dios, busca entenderla como hizo el pueblo judío, pues Dios obra soberanamente y la palabra que se expone produce ese efecto en el corazón de sus escogidos, de los que Dios quiere transformar. Nos hace entender nuestro pecado, nuestra rebelión, cambia por completo nuestro modo de pensar. Eso lo produce la palabra. Todo eso produce obviamente tristeza y dolor por nuestras acciones pasadas, ¿cierto? Todo eso nos hace pensar que hicimos mal, que estábamos equivocados, que cometimos un error, que no debimos haber hecho, ¿cierto? Y también trae un vivo deseo de cambiar, de hacer las cosas diferentes. Y así es como ocurre la conversión. La conversión es eso. Un día alguien nos habló que la palabra, ¿cierto? Escuchamos la palabra y cuando escuchamos la palabra Dios obró un cambio en nuestra vida. Dios obró arrepentimiento en nosotros para vida y de repente nosotros pudimos darnos cuenta que lo que habíamos hecho estaba mal, que nuestra manera de vivir, de pensar estaba mal, que habíamos abandonado al Dios de los cielos y que necesitamos volver nuestros ojos a Dios. Ese es el arrepentimiento y la conversión. En 1 Pedro 1:23, el apóstol Pedro nos recuerda esta realidad. El nuevo nacimiento está conectado directamente con la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Somos renacidos por qué? Por la palabra de Dios. Mis hermanos, de ahí la importancia de la palabra. Así también es la santificación. La santificación también es obra de Dios por medio de la palabra. Dice 2 Timoteo 3:17, miren este texto, en donde el apóstol Pablo está hablando precisamente de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3. El versículo 17. Pero vamos a leer el versículo 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el que corrige al creyente? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Quién es el que le instruye, el que le hace una persona preparada para toda buena obra? La palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es indispensable para la vida cristiana, ¿cierto? Un cristiano tiene que tener una relación muy estrecha con la palabra de Dios, muy cercana con la palabra de Dios. Sin ella no podría haber nuevo nacimiento y sin ella no habría santificación para el cristiano y no hay crecimiento en la fe. Si no leemos la Escritura no hay crecimiento en la fe. Vamos a estar todo el tiempo como personas inmaduras. Por eso la vida del creyente debe estar saturada de la palabra de Dios, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo nos manda a los creyentes a tener una abundancia de palabra de Dios en nuestro corazón. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16,
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿More en qué? En abundancia. Y yo les pregunto, ¿será que la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón? ¿Será que abunda tanto que nosotros conocemos la Escritura, entendemos lo que dice, sabemos lo que nos dice para cada ocasión? ¿O más bien a veces abundan las cosas del mundo, ¿cierto? Las cosas que no tienen relación con Cristo y las cosas que más bien son contrarias. La Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La pregunta es si nosotros podemos, como dice este texto, enseñarnos los unos a los otros. Es lo que dice ahí, ¿cierto? Esa debería ser la realidad. Nosotros debemos crecer en el Señor hasta el punto que podamos enseñar a otros, ¿cierto? Entre más negligente sea un cristiano para estudiar la Biblia, más inmaduro va a ser. Menos plenitud de vida cristiana tendrá y más vulnerable va a ser a los ataques del enemigo. Obviamente. Por eso no podemos dejar de congregarnos, sino que debemos aprovechar los dones que Dios nos dio, los maestros que Dios nos dio, y cada día crecer más en el conocimiento de Dios. Dios nos suplió una iglesia local por eso, ¿cierto? La iglesia local está para eso. La iglesia local enseña, predica y enseña la palabra. Predicamos el domingo, ¿cierto? Enseñamos también en la escuela dominical. Y enseñamos también en el Instituto Bíblico, ¿cierto? Siempre estamos enseñando y predicando la palabra de Dios. Hay que aprovechar los dones que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo nos recuerda esa realidad. Dios dio dones a su iglesia y hay que aprovecharlos. Dice Efesios 4, 11. Y Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Este es un ejercicio de edificarnos. La vida cristiana es un ejercicio de edificación constante. Por eso debemos estar unidos a la palabra constantemente. No deberíamos pasar un día sin leer nuestra Biblia, sin conocer más de Dios, de su palabra. El arrepentimiento en el creyente es una constante, mis hermanos. Porque cada vez que nos exponemos a la Escritura, hay mucho que corregir, ¿no creen ustedes? Cada vez que abrimos ese libro y leemos, encontramos que hay algo que corregir. Así que el arrepentimiento en el creyente no es un evento de una vez para siempre, sino que es un evento de una y otra vez. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, estamos renovando nuestra vida, y el momento de la conversión empieza ese camino, pero el creyente va a ir arrepintiéndose durante toda su vida. Todo el tiempo va a estar arrepintiéndose, modificando su manera de vivir, cambiando su manera de pensar, renovando sus sentimientos, pensamientos conforme a la palabra de Dios. Así ocurrió con los judíos. Lo vemos aquí arrepintiéndose al pueblo judío. Sin embargo, las reformas de Nehemías siguieron, y vamos a ver en los próximos capítulos que las reformas de Nehemías siguen. Y cuando Nehemías vuelve y abre la Escritura y les dice a la gente, venga, esto hay que hacerlo y no está bien vivir así, ¿qué hace la gente? Vuelve y se arrepiente, ¿cierto? Vuelve y se arrepiente y dice, bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Y después otra vez, hay personas que leen este arrepentimiento y dicen que no fue genuino, porque más adelante otra vez se arrepienten. Pero así es la vida cristiana, ¿o no? ¿Cierto? Usted se arrepintió ayer y hoy también. Y hace 8 días estábamos pidiéndole perdón a Dios y hoy otra vez tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿cierto? No, esta es la realidad de todos.
Aquí Dios obró de una manera maravillosa. La gente se arrepintió de lo que estaban allí leyendo. ¿Qué estaban leyendo? Que hacía mucho tiempo no celebraban las fiestas para el Señor. Miren que no estaban hablando de otro tema, ese era el tema. Y la gente se arrepintió puntualmente de eso. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Empezaron a hacer lo que Dios les había mandado con respecto a eso. Pero más adelante los veremos que son confrontados por otras situaciones y otra vez ellos tienen que arrepentirse, volver al Señor y confesar sus pecados. Necesitamos constantemente ser renovados por la palabra, transformar nuestra mente, nuestro corazón con la sabiduría divina. Y entre más expuestos estemos a la Escritura, pues más humildes vamos a ser, ¿no creen ustedes? Entre más nos expongamos a la Escritura, más humildes vamos a ser. ¿Por qué? Porque la Escritura revela nuestra condición pecaminosa. Nos dice, ustedes son pecadores. Y entonces ya no vamos a estar orgullosos de nosotros, sino que vamos a asumir una posición humilde como la que corresponde a un creyente que entiende que necesita transformar cada día su vida con el Evangelio. Pero cuanto más lejos estemos de la luz de la palabra, más orgullosos somos. Miren esto. Entre más lejos estemos de la luz de la palabra, más orgullosos somos, más obstinados estamos en nuestros pecados, más nos vamos a justificar y vamos a decir, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, punto, ¿cierto? Miren lo interesante, entre más lejos estamos de la luz de la palabra, más orgullosos somos y obstinados. Así que no podemos nosotros pensar que el arrepentimiento es una vez y ya. No, es constante, todo el tiempo. Debemos acercarnos todos los días a la palabra. Y para cerrar este punto, quiero mencionar que el verdadero arrepentimiento es una gracia de Dios, ¿no? Es una gracia de Dios. Estas personas estaban arrepintiéndose precisamente porque Dios estaba obrando. Es Él quien soberanamente da arrepentimiento para vida, como aquí lo vemos. Pero debemos reconocer también que el arrepentimiento verdadero es una responsabilidad ¿de quién? Del hombre. Y aquí vemos otra vez, como siempre, y siempre vamos a encontrar eso en la Biblia, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Alguno podría decir, yo no me arrepiento porque Dios no me ha querido dar arrepentimiento para vida, ¿sí? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que es su responsabilidad arrepentirse, ¿cierto? Y lo que Dios hace soberanamente es su obra y Él se encarga de su obra, pero lo que Dios llama a todo hombre, dice la Biblia, en todo lugar es a arrepentirse. Dice que Dios manda, es decir, es nuestro deber. Así lo vemos en la Escritura. Vemos por un lado Dios diciendo que Él da arrepentimiento para vida, pero también vemos a Dios diciendo que nos arrepintamos, ¿cierto? Nos pone a nosotros la orden, la responsabilidad, arrepiéntase. Ahora, el segundo fruto que encontramos en nuestro texto acerca de lo que pasa cuando nos acercamos a Dios en la lectura de la palabra, una lectura clara, reverente, con sentido, es el fruto de la obediencia. Ese es nuestro segundo punto, el fruto de la obediencia. Entonces, ya vimos que es la exposición a la verdad revelada de Dios en la Biblia la que produce un verdadero arrepentimiento. Eso ya lo vimos. Ahora, la consecuencia directa de un verdadero arrepentimiento es la obediencia a lo que Dios ha mandado, ¿no? La obediencia. Si hay arrepentimiento, miren que la cosa no es, si hay arrepentimiento llora. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que no llora, pero sí se arrepiente. Y hay muchos que lloran, pero no se arrepienten. No. La consecuencia directa del verdadero arrepentimiento es la obediencia. Y así lo vemos en el versículo 12, que nos dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos fueron e hicieron lo que les mandaron. Miren que está textual a lo que Nehemías y Esdras les mandaron, ¿no? Ellos lo hicieron así. Y esto era lo que decía la ley. Nehemías no estaba inventando nada. Nehemías estaba leyendo lo que decía la ley. Eso era lo que debían hacer. Debían hacer esos primeros días la cena, repartir comida entre ellos, todo lo que dice allí. Ellos se alegraron de poder entender lo que mandaba el libro y enseguida empezaron a hacerlo, ¿no? Empezaron a ejecutarlo. Y recordemos que hacía mucho tiempo no se guardaban las fiestas que ordenaba el Señor en la ley
y que hacían memoria de la obra que Dios estaba haciendo en su pueblo. Pero miren lo interesante, que este pueblo no simplemente fue y hizo la comida y repartió las porciones, sino que la Biblia nos dice que ellos fueron un poco más allá. Como no entendían la información completa de lo que era la fiesta que ellos estaban celebrando, ¿qué hicieron? ¿Qué creen que debían hacer? Volver a la Escritura, ¿cierto? Volver a consultar el libro. Ellos no entendían bien. Así que dice la Escritura, dice nuestro texto, que ellos dedicaron otro espacio de tiempo a indagar más exactamente lo que decía la ley acerca de esa fiesta que estaban celebrando. Y el versículo 13 dice que el día siguiente se reunieron los cabezas de las familias, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, con el escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron en ella las directrices para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que era la que correspondía en la fecha, ¿cierto? Entonces miren que ellos fueron más allá y buscaron. Ellos no dijeron, ya hicimos, ya repartimos comida, ahora hasta luego. No, ellos dijeron, venga, ¿y qué más dice la ley acerca de esta fiesta? Se fueron al sacerdote Esdras, le dijeron, saque la ley otra vez, porque no entendemos qué tenemos que hacer en estos días siguientes. El sacerdote saca el libro y encuentra allí lo que dice acerca de la fiesta. Y esa fiesta debía tener una duración de 7 días, es lo que la Biblia nos dice. Debía tener una duración de 7 días. El primer día y el último eran fiestas, eran días de reposo al Señor. Es decir, lo primero que esta gente ofrendaba a Dios en esa fiesta era su tiempo. Miren que el hombre es bien egoísta, ¿no? Y el hombre es tan egoísta que muchas veces dice, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, ¿cierto? Yo no tengo tiempo de adorar a Dios, porque yo tengo mucho que hacer, estoy centrándome en mí, en lo mío. Y se nos olvida que el que nos da la vida, el que nos da la salud es ¿quién? Es Dios, el soberano. Miren, un soplo, Él puede hacer que nosotros ya dejemos esta tierra. Pero se nos olvida, somos irreverentes y terminamos con nuestro tiempo copado y decimos no tenemos tiempo para Dios. Pero la Biblia dice que este pueblo tenía, para celebrar esta fiesta, tenía que desentenderse de su trabajo y venir y apartar esos 7 días para el Señor. Los 2 primeros días eran día santo al Señor, es decir, en ese día nadie podía trabajar. En los otros sí podían, pero como estaban allí ocupados, tampoco podían, ¿no? Pero esos 2 días eran días santos, tenían que dedicarlos al Señor, tenían que reposar de su obra. También se hacían sacrificios, libaciones, que no eran por el pecado del pueblo, sino como una expresión de gratitud, de adoración a Dios, como Señor y dador de la provisión de la cosecha. Recordemos que aquí ya habían tomado la cosecha y estaban celebrando la recolección de la cosecha, estaban celebrando que Dios les había dado. Miren, era una fiesta de gratitud también, de reconocimiento de Dios como el dador. Todo esto abarcaba la fiesta de los tabernáculos, pero también debían ser recolectadas ramas para hacer tiendas que también eran conocidas como tabernáculos, para habitar ellos dentro de esos tabernáculos, de esas tiendas, durante el tiempo de la fiesta. Así que todos, aunque tenían casa, ¿qué hacían? Traían ramas de diferentes plantas y hacían una tienda de campaña y dormían ese tiempo afuera. Eso era la orden del Señor. Esta fiesta debía caracterizarse por el gozo del pueblo delante de Dios. Esa era una característica. Por eso Nehemías dice, no se entristezcan, gócense porque el gozo del Señor es su fortaleza. Les voy a leer un poco de Levíticos, que es la ley que seguramente fue la que leyeron ellos. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º la haréis. Miren lo lindo que era esto, ¿no? 7 días gozándose en el Señor, recordando la obra preciosa que Dios había hecho. El propósito de esta fiesta, mis hermanos, era que las nuevas generaciones supieran que Dios había hecho habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto. Era recordar el éxodo, recordar lo que Dios había hecho.
Así que la fiesta no era cuestión simplemente de disfrutar una semana, no. La fiesta cumplía una función doble. Por un lado, la de honrar y agradecer y glorificar a Dios porque Él es el dador. Y la segunda es preservar viva la memoria de los hijos de Israel como pueblo del pacto de Dios, ¿no? Entonces la historia de Dios con su pueblo era contada a través de todas las fiestas anuales, ¿no? En todas esas fiestas anuales se celebraba un hecho, un acontecimiento que recordaba al pueblo su pacto con Dios y la obra que Dios había hecho con ellos. Estas fiestas se celebraban de tal manera que los hijos preguntaban, le decían, papá, ¿por qué estamos celebrando esto? ¿Qué hacía el papá? Le decía, pues hijo, estamos celebrando que Dios nos sacó de Egipto y esto y aquello, y terminaban enseñándole el éxodo a sus hijos. Y esto es muy importante, miren, esto es lo que el creyente debe hacer con sus hijos. Y por eso la iglesia cristiana también ha copiado un poco esto con el calendario litúrgico. Por eso nosotros no debemos ver con recelo el calendario litúrgico. El calendario litúrgico es parte de lo que hacemos para recordar esas realidades de la historia de redención. Por ejemplo, ahorita viene la celebración de la Navidad. Algunos la ven como algo terrible porque en otras culturas se celebra en la misma fecha a deidades paganas, ¿no? Pero lo que hace la iglesia cristiana es escoger ciertas fechas para celebrar ¿a quién? A Cristo, para celebrar diferentes obras. Por ejemplo, la semana que le llaman la Semana Santa, no es otra cosa que la celebración de la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No está mal celebrarla, está mal idolatrarla, está mal todos esos ritos que inventaron, que supuestamente no se pueden bañar y todas estas cosas, o no pueden comer carne, eso sí está mal. Pero celebrar ese día, recordarlo con la familia, ¿será bueno o será malo? ¿Qué creen ustedes? Es bueno. Ahorita diciembre, qué bueno que recordemos eso, ese acontecimiento precioso del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estamos diciendo que nació ese día, porque la Biblia no dice qué fecha nació, pero estamos diciendo que en esa fecha nosotros queremos recordar al verdadero Dios, ¿cierto? Al Cristo que vino y se encarnó. Y cuando hacemos esto y le contamos a nuestros hijos, miren lo diferente, ¿no? El mundo habla de Papá Noel, ¿no? Habla de los regalos y de toda esta cosa. Nosotros, esa no es la fiesta para nosotros. Para nosotros la fiesta es que el Verbo se hizo carne. Esa es nuestra manera de pasar esto a las generaciones. Cada una de las fiestas litúrgicas está diseñada precisamente para recordar algo de la obra de nuestro Señor y Salvador. Es bíblico. Y de paso se ha dicho que antes de que el Dios hubiese dado estas órdenes al pueblo de Israel de que celebrara estas fiestas, ya otros pueblos celebraban las cosechas a sus dioses paganos, ya lo celebraban otros pueblos a sus dioses paganos. Cuando Dios da la orden, lo que está diciendo es, esa fiesta no es para esos dioses falsos, esa fiesta es para mí, porque yo soy el dador de la cosecha. Así que ellos también hicieron lo mismo que hizo la iglesia aquí en el Nuevo Testamento. Nosotros, cuando recordamos la obra de Cristo y quitamos todas esas fiestas paganas que muchas veces no es sino solo consumismo, y más bien vemos la verdadera obra de redención, que es la obra de Cristo. Entonces miren lo interesante, ellos hacían esta actividad, los hijos aprendían, así que estas fiestas cumplían dos funciones: honrar a Dios y pasar a las nuevas generaciones nuestra fe, ¿cierto? Era la manera en que los judíos pasaban a las nuevas generaciones su fe. Y ustedes miren el pueblo judío. Hoy en día, yo les pregunto, ¿será que ellos celebran Pascua o no celebran Pascua? ¿Ustedes conocen algún judío? ¿Cierto que sí? Viven en otros países, sus hijos nacieron en otros países, pero ellos sagradamente el día de la Pascua están allí partiendo sus panes, todo lo que apartan para ese día y haciendo la celebración, porque ellos recuerdan lo que el Señor ha hecho. Mis hermanos, eso es maravilloso. Es nuestro deber como familia de Dios mantener viva la memoria de que somos la familia del pacto, somos el pueblo de Dios. Así que esta era una cuestión importante. Miren que lo que ellos habían dejado de celebrar era algo importante, ¿no creen? Por eso los hijos se apartaron de la fe en el Antiguo Testamento.
porque ellos no preservaron la historia de redención, no preservaron la costumbre de pasar a sus generaciones, y nosotros vemos al final ya del tiempo de los reyes cómo el paganismo había llenado el corazón de esas nuevas generaciones. Nosotros como iglesia debemos mirar esto y aprender. Nosotros los que tenemos hijos, que Dios nos ayude, porque en el tiempo de hoy tenemos mucha actividad, ¿cierto? Muchas cosas que el hombre está metido, y a veces el tiempo es tan corto, pero que el Señor nos ayude a cumplir con nuestro deber y pasar a las nuevas generaciones esto que es tan importante, que es nuestra fe. Amén. Así que el texto dice que después de dar la orden de que los judíos salieran y trajeran ramas, lo que hacen es eso, precisamente, trajeron las ramas, hicieron los tabernáculos allí en la plaza, y de tal manera que toda la congregación, dice el texto, que volvió del cautiverio, hizo tabernáculos y habitó en ellos durante los 7 días de la celebración. Dice el texto, porque no habían hecho así los hijos de Israel desde el tiempo de Josué. Imagínense ustedes, Josué, ¿de qué fecha estamos hablando? Más o menos de 1200, 1300 antes de Cristo. Y Nehemías es del 440 antes de Cristo. Imagínense ustedes, 900 años en que este pueblo fue negligente con la fiesta de los tabernáculos específicamente. Mis hermanos, ese es un tiempo bastante grande sin obedecer el mandato de Dios. Así que se ve que esto fue de gran gozo y de gran bendición para el pueblo volver a esta actividad. Y si nosotros vemos para el cristiano, el crecimiento en la fe se ve de esa manera. La lectura de la Biblia nos permite entender lo que Dios quiere, ¿cierto que sí? Cuando usted lee la Biblia, usted entiende lo que Dios quiere. Pero como no entendemos a perfección lo que Él está diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ella, ¿cierto? Volver a la Escritura, escudriñar, estudiar y entender bien qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo lograrlo, cómo hacerlo. Y en esto nos da ejemplo el pueblo judío, que no se conformó con una aparente obediencia, ¿cierto? Sino que él profundizó, él dijo, venga, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente? ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? La pregunta es, ¿cuántos cristianos somos juiciosos de no solo cumplir la orden a medias, sino de volver a la Escritura y de hacer una investigación juiciosa de qué es lo que Dios está pidiendo de mí al respecto en cierta área de mi vida? ¿Cuántos somos así de diligentes? No es una pregunta para que contesten, sino para que reflexionen, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿verdad que la Biblia dice esto? ¿Cómo debo hacerlo? Voy a ir a la Escritura, voy a apartar unos días para escudriñar el texto, para ver qué dice. Seguramente la mayoría no lo hace. Por ejemplo, sabemos que Dios es el dueño de todo, ¿sí o no? ¿Qué somos nosotros en ese sentido? Mayordomos, ¿cierto? Administradores. Dios es el dueño, nosotros administradores. Pero ¿cuántos hemos hecho un estudio de qué es lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos ha entregado? ¿Cierto? Y me estoy refiriendo a todo lo que Él nos ha entregado. Somos juiciosos para decir, venga, yo quiero hacerlo como Dios dice, como dijo este pueblo. Vamos a leer qué dice la Biblia. No. Muchas veces nos conformamos con una medio obediencia, ¿cierto? Ahí medio hacemos algo. Sabemos que el propósito de un verdadero matrimonio es glorificar a Dios. ¿Sí o no? Ese es el verdadero propósito. Pero ¿cuántos de nosotros somos responsables? Por ejemplo, ¿cuántos esposos son responsables y dedican tiempo para entender lo que la Biblia manda a los hombres en el matrimonio para glorificar a Dios? ¿O cuántas hermanas han indagado qué quiere Dios de ellas como esposa? ¿Cierto? No, muchas veces eso no se hace ese estudio, pero sí se escucha a la mujer del mundo que habla de liberación y de no se someta y todas estas cosas que son contrarias a la ley de Dios. Muchas veces el hombre escucha cualquier consejo menos el consejo de Dios para su matrimonio y por eso, desgraciadamente, tenemos problemas. Mis hermanos, tristemente lo que hacemos muchas veces los cristianos, cuando sabemos lo que Dios ordena en su palabra, es hacer un pequeño esfuerzo por una obediencia aparente como la de los fariseos. Y por eso les decía al comienzo que podíamos juzgar mucho a los fariseos, sin embargo, muchas veces nosotros somos así.
pero Dios nos llama a una obediencia real. Jesús confrontó la hipocresía de los religiosos de sus días, hablando del significado de la ley. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 5:21. Mateo 5:21. Miren que aquí pareciera que Jesús está como en desacuerdo de lo que dice la ley, pero en realidad lo que está enseñando es acerca de la tradición. Cuando Jesús enseña de la Biblia dice que está escrito, pero cuando Él enseña de la tradición dice que oíste que fue dicho. Y aquí está enseñando acerca de la tradición. Dice, oíste que fue dicho, 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Miren lo interesante. La ley decía no matarás. Y la tradición decía que no se podía matar físicamente a otra persona. Pero Jesús corrige eso y dice que la ley de no matarás es mucho más que simplemente no matar físicamente. Es que usted no albergue en su corazón todo ese resentimiento y todos esos sentimientos que llevan a una persona a asesinar a otra, ¿cierto? Que llevan a una persona a desear la muerte de otra. Mire, hay personas que no han matado a nadie, pero en su corazón ya la mataron, ¿cierto? Y es lo que está diciendo Jesús. Miren la diferencia. El fariseo se conformaba con una aparente obediencia y él decía, yo no, así como dicen cuando uno evangeliza, a veces la gente dice, pero si yo ni robo, ni mato. Ellos podían decir lo mismo, yo ni robo ni mato. Pero Jesús les está diciendo que aunque no mataban físicamente, en su corazón ya habían asesinado a muchos. Miren lo interesante, el fariseo se conformaba con una aparente obediencia, pero la Biblia o Jesús nos manda a una obediencia real de ese versículo, ¿cierto? Y es lo que Dios nos llama a nosotros. Y yo le invito a que usted piense, ¿no le parece que muchas veces nosotros somos como el fariseo? Como que legalizamos el texto y decimos, yo ya cumplo eso, ¿cierto? Yo ya vengo a culto, pero ¿viene como la Biblia dice que debe venir? Es la pregunta. Yo amo a mi hermano, ¿realmente lo ama como dice la Biblia? O simplemente dice, yo amo a mi hermano, ¿cierto? Y hermano, Dios te bendiga. No, ¿realmente amamos como dice la Biblia? Muchas veces nosotros tenemos la apariencia, parecemos que guardamos la palabra de Dios, pero ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice que debemos examinar nuestro corazón. Debemos cuidarnos de no terminar como los fariseos conformándonos con una obediencia aparente. El Señor nos está llamando a que tomemos ejemplo del pueblo judío que hizo eso, escudriñó las Escrituras para poder manifestar una obediencia real. Para poder manifestar una obediencia real. Que Dios nos ayude. El tercer fruto que encontramos en nuestro texto es el gozo. El versículo 17 dice que hubo alegría muy grande, dice el texto. Y es interesante este comentario aquí, mis hermanos, porque generalmente la alegría del hombre es muy egoísta, ¿no creen ustedes? Nosotros solemos alegrarnos porque nuestros propios intereses son afectados para bien, ¿sí o no? Por ejemplo, si hoy yo le digo, hermano, alguien quiso ofrendarle a usted este dinero, ¿cómo se pone usted? Contento, ¿cierto? Uno dice, qué alegría, lo necesitaba, se está acabando el año, apenas, ¿cierto? Apenas para lo que quiero hacer. Y nos alegramos. Y el hombre se alegra en su propio bien. Pero muchas veces, ¿qué pasa cuando el bien no es para uno, sino para otro? ¿Qué siente el hombre muchas veces? ¿Qué siente? Envidia, ¿sí o no? Envidia. Que a veces uno ni lo dice, pero lo siente, ¿cierto? ¿Por qué no a mí? Decimos muchas veces, ¿no? ¿Por qué a mí no? Y a él sí, ¿cierto? Así somos de niños. Usted tiene 2 hijos, regálele algo al uno y no le regale nada al otro, a ver qué dice, ¿cierto?
No, él no dice, no me regalaron nada a mí, pero qué bien que mi hermanito tiene algo. No, eso no es lo que dice uno. Si usted fue niño, usted sabe lo que estamos hablando. Uno dice, ¿y por qué? Es más, hasta le pregunta al papá, ¿y qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué hice mal? ¿O cómo así? ¿Por qué él sí y a mí no? Nosotros solemos ser así. Así que generalmente esa alegría está asociada con nuestro propio bienestar. En ese sentido, los hombres somos muy egoístas. Pero aquí, en este texto, vemos que el pueblo se gozó no por un beneficio que iba a recibir. Todo lo contrario, si ustedes ven, esa fiesta costaba tiempo y dinero. Es la realidad. Miren eso, costaba tiempo y bienes. ¿Qué tenían que llevar? Una ofrenda. Parte de la ley del texto de Levíticos que habla acerca de la fiesta de los tabernáculos dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ellos tenían que traer de lo suyo, tenían que preparar comida, que muchas veces, hoy en día, a veces la gente dice, ay no me traiga invitados porque me toca cocinar, ¿cierto? Porque me toca hacer, ¿y cómo me van a dejar la casa, cierto? Pero ¿qué tenían que hacer ese día? Todos a cocinar porque tenían que repartir cosas. Imagínense lo que era esa fiesta. No era una fiesta de saltar todo el día. Era una fiesta de hacer comida con lo que habían cosechado recientemente por la gracia de Dios para celebrar la provisión de Dios, para celebrar que eran hermanos, parte del pueblo de Dios. Esa era la fiesta. Así que esto costaba esfuerzo, tiempo, dinero, y sin embargo dice el texto que ellos se gozaron con grande alegría, mis hermanos, porque habían entendido las palabras de Dios. Aquí el gozo no es consecuencia de un beneficio propio, que sería muy lógico, sino que la alegría era producida por la satisfacción de entender y obedecer lo que Dios había mandado. Y eso es hermoso, mis hermanos, porque hay una alegría que solamente disfrutamos y entendemos los redimidos. Y que no es lógica para el mundo. El mundo no entiende esto. Pero cada vez que los creyentes hacemos lo que Dios dice, eso nos causa alegría, ¿cierto? Nos causa alegría. Cada vez que hacemos lo que Dios manda, nos causa alegría. Los cristianos no podemos estar cómodos en el pecado. Esa es la realidad. Si usted le está fallando a Dios, ¿cómo se siente realmente? Si es un creyente, uno se siente mal. Se siente incómodo, no se halla. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el tiempo. Algunos interpretan eso como una enfermedad física. Pero es el agobio que se siente uno estar fuera de la voluntad de Dios. Uno saber que está haciendo algo mal. Saber que no está obrando como Dios manda. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, hay un gozo maravilloso. Y es ese gozo del creyente que describe el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, cuando habla acerca de la vid verdadera. Y en el capítulo 5 Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La comparación es que el Señor es la vid, nosotros somos las ramas y por medio de nosotros Dios lleva fruto. Es una unión, la unión del creyente más bien de Dios con el creyente, es una unión orgánica, viva, como la relación que hay entre la vid y sus ramas, que es esa relación la que permite que la rama pueda llevar fruto. La rama no produce fruto por sí misma, sino que es simplemente el canal por medio del cual la vid puede producir los frutos. Miren lo interesante. Por eso Él dice, separados de mí nada podéis hacer, porque es como una rama que se ha desgajado de la vid, ¿cierto? Entonces no tiene vida. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando un creyente está verdaderamente unido a Cristo, a su voluntad, a su palabra, los pensamientos de Dios comienzan a llenar la mente del creyente, de modo que termina volviéndose los pensamientos suyos. Esa es la realidad. La voluntad de Dios termina volviéndose su propia voluntad. Y entonces el gozo del creyente termina siendo que la voluntad de Dios se cumpla. Y eso es maravilloso. Cuando uno ha estado metido allí con Dios y lee la palabra, escudriña las escrituras, el gozo de uno termina siendo el gozo del Señor. Que se pueda hacer la voluntad de Dios para nosotros nos da alegría. Y es lo que dice el mismo Jesús más adelante en el versículo 11,
Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros y entonces su gozo sea cumplido. Este pueblo estaba gozoso no porque se había ganado algo, mis hermanos, sino porque había entendido la voluntad de Dios, la había cumplido después de casi 900 años de desobediencia nacional. Ese gozo solamente lo puede producir el Espíritu Santo en el corazón del creyente a través del entendimiento de la palabra. Y es dentro de ese contexto que Dios dice, Jesús mismo dice allí en Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces algunos sacan ese texto de su contexto y dicen, mira, aquí Dios promete que puedo pedir todo, ¿cierto? Y dice, por eso, Señor, yo necesito una 4x4, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice el texto. El texto está dentro de un contexto y dice que cuando su mente empieza a ser la mente de Cristo y su voluntad empieza a ser la voluntad de Dios y sus pensamientos los pensamientos de Dios y sus deseos los deseos de Dios, entonces usted puede pedir todo lo que quiera porque Dios lo responderá. Porque lo que pedimos ya no es egoísta, ¿cierto? Porque ya no estamos pensando precisamente en la 4x4. Estamos pensando en el reino de los cielos, ¿cierto? En el nombre de Dios, en su reino y en hacer su voluntad. Entonces pidan lo que quieran porque les será hecho. Y así, mis hermanos, se ve la verdadera santificación. Es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. Toda la vida vamos a ser santificados por la palabra, por comprender la palabra, por arrepentirnos de nuestros pecados, por seguir la obra de Dios. Y eso es lo que vemos en este texto. Ahora, yo quiero concluir este mensaje diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, es vital en la salvación y en la santificación y en el disfrute de la vida cristiana, mis hermanos. La única manera de que un hombre puede ser salvado es a través de la palabra de Dios. Tiene que estar la Biblia allí. Es ella la que le comunica el evangelio al hombre perdido, la que le comunica esas buenas nuevas de que siendo pecadores condenados, Dios envió a su Hijo al mundo para morir en una cruz y así satisfacer la justicia de Dios y pagar por el pecado de su iglesia. Para que, como dice la Escritura, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted no había atendido al Evangelio, la invitación es para usted, para que atienda al Evangelio, para que descanse en la obra de Cristo en la cruz, para que se arrepienta, para que venga en arrepentimiento y fe al Señor pidiéndole su salvación. Mis hermanos, la palabra es vital para la salvación y para la santificación. Solo por la palabra de Dios el hombre muerto en sus delitos y pecados puede nacer de nuevo. Solamente a través del amor por las Sagradas Escrituras, de su lectura constante, de su indagación, de escudriñarla, de estudiarla, el creyente puede ser santificado, conocer a Dios y entender cada día más su voluntad, arrepentirse de sus pecados y vivir en novedad de vida. No hay otra forma. Solo así sus pensamientos serán nuestros pensamientos. Solo así su voluntad será nuestra voluntad, su gozo será nuestro gozo, será el deleite de nuestro corazón. Y solo así seremos un pámpano que produce muchos frutos, mis hermanos. La pregunta es, si el Señor tuviera que evaluar nuestro corazón, ¿qué encontraría? ¿Frutos de un verdadero arrepentimiento, obediencia y gozo? ¿O como en los fariseos, solo apariencia? Solo apariencia. Esa fue la imagen que puso Dios hablando precisamente o refiriéndose a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. ¿Se acuerdan la higuera por la que fue por un fruto y qué? Y no halló. Mis hermanos, ¿qué encontrará el Señor? ¿Frutos de verdadera obediencia o solamente apariencia? Vamos a terminar este tiempo orando a nuestro Dios. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.
Amado Señor, queremos hoy agradecer por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio que nos das hoy poder disfrutar de la lectura y la meditación en este precioso libro de Nehemías. Señor, tenemos hoy que reconocer que aunque al principio llegamos a pensar mal de los fariseos y de pronto a juzgarlos, Señor, en nuestro corazón, ahora al final tenemos que aceptar que lo que ellos están haciendo está mal, lo que ellos hicieron estaba mal, pero que lo que nosotros hacemos muchas veces también. Perdónanos, porque muchas veces nos conformamos con una aparente obediencia, una obediencia superficial de lo que tú has mandado, Señor. Perdónanos, porque en eso, Señor, muchas veces nos parecemos a los fariseos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy. Hemos visto el ejemplo de este pueblo que no se conformó con una aparente obediencia, sino que fue al texto y escudriñó lo que tú realmente mandabas para esa ocasión. Ayúdanos, Padre. Tú conoces nuestra vida cristiana, estamos en este camino de santificación. Tú sabes lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Ayúdanos a poder ser como este pueblo, a poder querer entender lo que tu palabra nos enseña al respecto. Mira cada corazón, cada situación, proceso en la vida de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes en entender tu voluntad. Señor, que podamos obedecerte realmente, que sea una obediencia genuina y no solamente apariencia. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos, Señor. Bendícenos como pueblo y que cuando tú nos evalúes, Señor, puedas hallar en nosotros obediencia. No queremos ser como esa higuera que solo tenía hojas, Señor. Ayúdanos a llevar verdadero fruto. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.